Listo. Bueno, ¿qué inquietudes hay frente, digamos, al tema de los ajustes? Bueno, nosotros pasamos el documento, como se dieron cuenta, por el Turnitin. Bajó, creemos que bajó mucho pues por los ajustes que hicieron y por la compensación, digamos, que se tiene por la extensión del documento. Entonces, digamos, como teníamos un alto nivel de copia más que todo en los primeros capítulos, ya, digamos, aprendimos la lección y ya en el tema del método, pues fuimos bajando, en el tema del análisis fuimos más conscientes, digamos, de que teníamos que parafrasear y todo el cuento. Y digamos que eso ayudó mucho a bajar el nivel de recurrencias. De todas maneras, nosotros ya lo tenemos muy bajito, está en el 11. De todas maneras, los tenemos que bajar un poquito más, ante todo para asegurarnos de que no se nos vayan cosas que nos puedan generar, digamos, un inconveniente en términos de derechos de autor. Es decir, no necesariamente con que el puntaje esté bajito, uno tiene que estar tranquilo. Por ejemplo, si a mí me marca un 6%, pues es un super puntaje, pero ¿qué tal que ese 6% represente por ahí una sola cita o dos y que esa cita nos pueda meter en un problema con el autor, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer como una revisión. Entonces, digamos que en ese sentido de los ajustes para el tema en relación al Turnitin, pues digamos que ahí como que descansamos un poquito y ya no nos vamos a estresar por eso porque ya lo tenemos bien bajito, pero sí nos queda como esa revisión final para que ese documento quede mucho más limpio en ese sentido. Ya de ahí nosotros hicimos unos comentarios, bueno, había unos comentarios como viejitos y nos concentramos más que todo en los comentarios que tienen que ver con el capítulo 5, porque como les hemos venido comentando, pues es un capítulo que tiene vía directa al informe de investigación que ahorita les vamos a compartir. La maestría, hago un paréntesis, la maestría ha venido como evolucionando en el sentido de los proyectos sombrilla, en las formas de trabajar, en los formatos de presentación, en todo esto. Y también les queremos comentar de eso algunas cosas porque la maestría nos está pidiendo, pues bueno, un informe de investigación, un documento mucho más concreto. Nosotros tenemos que presentar un informe muy ejecutivo, pero muy integral. Tenemos toda la información. Es ya mirar cómo lo vamos a articular, cómo lo vamos a conectar, pues hay 16 investigadores para esa tarea y pues nos va a rendir mucho, ¿no? Y hay algo que se ha estado evaluando. Ustedes saben que pues los proyectos Sombrilla se desarrollaron en principio bajo una posibilidad de publicación de libro. Pero el tema de los libros, digamos que tienen una relación ahí como con el factor suerte, recursos, en fin, y están sujetos, digamos, a cosas muy institucionales que no garantizan, a uno nunca le van a garantizar si le van a publicar o no le van a publicar. ¿Sí? Entonces, es una apuesta que se hace, es toda una gestión que puede tomar cierto tiempo. No sé, o sea, ustedes que trabajan en instituciones educativas saben cómo es el tema financiero, digamos, al interior de las instituciones. Y, digamos, nosotros vamos a hacer una apuesta por publicación, pero nadie nos va a garantizar que nos van a publicar o no. ¿Sí? O sea, eso siempre ha estado allí como que chévere. Lo vamos a hacer todo para que así sea. Pero entonces viene ya, digamos, unas recomendaciones muy puntuales de la maestría y que lo hemos contemplado incluso desde el primer momento de este proyecto Sombrilla y es teniendo en cuenta también, digamos, los intereses particulares de cada uno de nosotros, nuestra hoja de vida, nuestro perfil profesional, la importancia de llevar el conocimiento científico a otros escenarios, pues la apuesta también es por la producción de artículos. Por eso ustedes saben que en nuestro curso de PIA 3 tenemos esos compromisos de elaborar unos productos de difusión. Sí, por eso aparecen allí en el aula virtual, hay que hacer una producción académica, en este caso artículos, y dándonos cuenta pues también de la riqueza de la investigación y de la cantidad de personas que hay en el grupo, empezar, digamos, a perfilar los artículos desde desde los temas como tal. ¿Por qué? Y abro otro paréntesis dentro del paréntesis. Si uno hace un artículo hoy, y uno solo, y lo enviamos todos los autores, en este caso imagínense, nada más 16 estudiantes, más la profe Jenny y yo, mandamos un artículo
nos van a rechazar de inmediato porque ya no reciben artículos con tanta gente, ¿sí? O sea, ya no, ya eso es un problema. O sea, es un problema mandar un artículo a una revista con tanta gente. En un libro no es tanto el problema, pero pues los problemas son otros, ¿no? Entonces, por eso la apuesta inicial se hace por el libro, pero pues es importante tener eso presente porque tenemos que hacer una distribución, tenemos material para muchos artículos, nosotros tenemos 6 subcategorías, objetivos de aprendizaje, planificación estratégica, autoeficacia, expectativas de resultado, valor de la tarea, orientación a metas. Tenemos toda la información de todas las 10 instituciones educativas. Tenemos, por fortuna, hicimos un trabajo muy juicioso de desarrollar separadas, digamos, esas subcategorías y muy especializadas y muy a profundidad. Entonces tenemos toda la información para los artículos. Y ahí la idea es hacer una apuesta en doble sentido, por los artículos y ojalá tengamos esa suerte y esa posibilidad. Con la profe Jenny lo hemos conversado muchísimo y vamos a tocar todas las puertas para que se nos dé el tema del libro, ¿sí? Pero nunca será una garantía. Tampoco es una garantía que a uno Los que a uno artículos. le aprueben un artículo. Ajá. Cuando Jenny y yo hicimos la maestría juntos con la UTP, que investigamos juntos y todo, y ahí viene nuestra amistad y nuestra cercanía, somos como hermanitos. eh, Solamente a unos compañeros y a nosotros nos publicaron. Y éramos un grupo muy grande, éramos un grupo de cuántos estudiantes, pero no era proyecto sombrilla, eran tesis de A2, de A1, de A3, pero digamos que era un grupo de 35 personas y Más o solamente nos menos. publicaron no, solamente sacaron, publicaron 2 artículos, ¿sí? De esa El de corte, sí. nosotros y el de y el de los otros. Bueno, Y nosotros eso no, contando que la universidad tenía revista, o sea, exacto, y que era ujú. propia de la universidad. Y nosotros pues lo vimos como un golpecito de suerte, de esfuerzo, de trabajo, como un premio, pero no es garantía que a uno le publiquen. Nunca, uno hace la maestría, le enseñan a investigar, uno presenta su documento de tesis y ya lo que venga de ahí en adelante es ganancia y todo lo demás, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando a uno le niegan? Pues uno busca otra revista, ¿sí? O sea, Claro. la idea es no parar hasta conseguir la publicación aprovechando el tiempo de vigencia que tiene el artículo, ¿no? Entonces, digamos que todo eso vamos a tener que revisarlo. Agencias y nacionales, Ajá. internacionales. Ya uno empieza a mirar, digamos, la apuesta inicial es por, lo que pide la maestría, la apuesta inicial es por, eh, por artículo, porque justamente desde la misma concepción, digamos, del proyecto Sombrilla, o sea, el proyecto Sombrilla no se determinó solamente para agrupar a un grupo de investigadores, sino para que las investigaciones fuesen de mayor impacto y tuviesen mayor trascendencia en el, en el entorno social, por así decirlo. Académico. Desde una apuesta institucional que busca, con la educación de un minuto, transformar realidades. Entonces, no es solamente, ay, para que nos llenemos de artículos y las hojas de vida sean las mejores y los mejores investigadores y los mejores profesionales. No, desde una apuesta transformadora del minuto de Dios, ¿sí? Entonces se busca que estas investigaciones tengan mayor impacto, mayor trascendencia, vayan a otros escenarios, salgamos en revistas, pero no para darnos caché ni alimentar el ego, sino para que sirvamos de referente para otros. Entonces, la apuesta inicial va a ser artículos y de ahí empezamos otra vez, si quiere, lo mandamos a otra revista o nos lanzamos para una ponencia internacional Ujú. y de repente en ese caminar ya sale por allá el libro, ¿sí? Pero entonces vamos a ir más allá de lo que van normalmente en las maestrías de este tipo en nuestro país y en otros lugares, que es cursar la maestría y tener un documento de tesis que va a un repositorio institucional. Eso nosotros lo tenemos ya organizado, ¿cierto? Lo demás es ganancia. Entonces, sí vamos a hacer una apuesta y lo estuvimos dialogando con la profe Jenny por los artículos y por determinar equipos de trabajo para la producción de esos artículos. Y en ese caso, pues ya los autores serían mucho más poquitos, ¿sí? Entonces, digamos, podríamos hablar de 5 autores.
¿sí? Por así decirlo. Y ahí ya hay mayores posibilidades de aprobación de los artículos, porque ese ha sido uno de los problemas y eso es algo más reciente, eso antes, hace cierto tiempo no era un problema. De hecho, por eso las citas del it al, ya esas son las que están como ahí como reduciéndose un poco, porque tienden a desaparecer como esas investigaciones de tanta gente, ¿sí? A no ser de que sea un grupo de investigación pues súper consolidado, en fin, Reconocido. súper reconocido. Entonces tenemos, por un lado, ya estamos terminando la investigación, estamos a un pelito y tenemos todo el insumo para adaptarlo, digamos, a un formato de libro y hacer toda la gestión, digamos, ya con la profe Jenny y yo, con la maestría, a ver qué podemos lograr y concentrarnos en la organización del documento ejecutivo, que va a tener como unas 50 páginas. Ahí tenemos trabajito por estos días, esto es lo que nos compromete, digamos, en el semestre, en gran parte, y los artículos. Y ese documento informe es el que va a recibir los pares evaluadores. Pero nosotros muy estratégicamente tenemos que anexar a ese informe, digamos, unas evidencias muy sólidas como todas las que tenemos. Es decir, les vamos a agregar en un archivito por ahí, por favor, vea tal anexo, y ahí van a tener todo el documento que hicimos para el libro. Les vamos a decir, vea tal anexo, y van a encontrar todas las matrices que trabajamos, todas las tablas, todo lo que hemos hecho. Y eso le va a dar, digamos, seguridad al par evaluador de que no apareció un documento por allí de la nada de 50 páginas. Sí, es un ejercicio riguroso. Como ustedes pueden dar fe, ¿no? Como todos podemos dar fe. Y ya los artículos. Los artículos tenemos que buscar las revistas. Los artículos por lo general tienen una extensión entre 15, 20, 25 páginas, dependiendo de la revista que escojamos. Tenemos que escoger buenas revistas porque la investigación es buena, entonces no la vamos como tampoco como a dejar por allí en un medio que no tiene mucha trascendencia. En fin, digamos que hay unas pautas muy claras para organizar los artículos y la idea es hacer un artículo para objetivos de aprendizaje, otro para planificación estratégica, todo en ese contexto pues de la planificación, de la autorregulación, otro artículo para autoeficacia, en esa relación planificación-autoeficacia, el otro para el tema de las expectativas de resultado, el otro Valor de la tarea. para el valor de la tarea y el otro artículo para orientación a metas, ¿sí? Y estamos pensando digamos, en tener un ejercicio muy integrado, y esa es una recomendación del programa, en que, como somos dos NRC, la coproducción de los artículos esté muy bien integrada entre los dos cursos. Entonces, vamos a tener equipos de producción con integrantes de los dos NRC, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener 6 artículos. En cada uno de los artículos tenemos que tener estudiantes de los dos NRC, ¿listo? Entonces ahí sí nos va a tocar un poco más como nosotros determinarlo, vemos hasta qué punto, ¿cierto? Podemos reconocer algunas situaciones muy particulares de trabajo en equipo, pero no nos podemos tampoco dar como ese lujo de la libertad de decir yo me hago con fulano, vamos a evaluar, y en la medida en que podamos al máximo reconocer ciertas particularidades, pues lo hacemos a conveniencia de ustedes, pero sí es importante que eso quede claro, ¿sí? ¿Qué vendría, digamos, en esos artículos? Pues, digamos, los artículos normalmente vienen con un apartado de una introducción. Esa introducción normalmente integra, es como coger en una licuadora imaginaria, yo siempre digo eso, y mezclar allí unos antecedentes muy especiales, unos temas del marco referencial muy claves y muy en relación con ese tema que va a manejar el artículo en particular, con una problemática muy clara allí, desde, por ejemplo, si a mí me tocó el tema de la autoeficacia, pues yo voy a enfocarme un poquito más en la autoeficacia, ¿cierto? En esa presentación del problema, en una justificación de esa problemática, y uno mezcla todo eso y sale, digamos, un texto muy bien conectadito que se llama introducción. ¿Listo?
Luego, el segundo apartado, que normalmente pues maneja un artículo, es el tema del método. Ese es uno de los apartados claves de un artículo porque es donde el lector puede ver la rigurosidad que se tuvo, digamos, en ese proceso. Nosotros, digamos, ahí tenemos que hacer como una intervención un poquito mayor y es como el método se aplica para todos los artículos, a nosotros sí nos va a tocar hacer como una paráfrasis para cada artículo de lo metodológico, pero digamos mucho más concreto, mucho más cortico. Porque Además que hay material suficiente sí, para todos. O sea, pero han sido tan juiciosos, ¿cierto? sí, En la escritura que sabemos no vamos a tener dificultades con eso. con eso. Y digamos que en el método sí tenemos que como que intervenir un poco y parafrasearnos porque no pueden quedar iguales, porque si no caeríamos como en autoplagio, ¿no? Ya en todo lo demás, en el desarrollo de la investigación, todo está muy separadito. Entonces hay una gran categoría, hay una gran subcategoría que se llama planificación estratégica, por ejemplo, y toda la información tiene lo de las 10 instituciones. Cada artículo va a presentar los resultados de las 10 instituciones. Eso es un plus porque es un estudio de impacto, ¿sí? No se hizo en un solo colegio, no. Entonces, ese es el plus. Los artículos van a ser muy buenos en ese sentido, tanto en lo metodológico como en los resultados. Entonces, ya de ahí en adelante hay un momento en el que empieza a jugar el factor suerte, no sé cómo más llamarlo porque no sé, o sea, realmente para que ustedes se hagan una idea, la tasa de rechazo de una buena revista es del 90% y de la aprobación es del 10%. Entonces, de 100 artículos se escogen 10 y rechazan 90. Entonces, ¿qué tal que yo le atine a uno de esos 10, ¿cierto? Y ahí ya nos desprendemos, digamos, esto ya es como lanzarse al vacío. El que tuvo suerte la tuvo, el que le publicaron, el que no, no le publicaron, pero como dice la profe Jenny, viene la otra instancia que es volverlo a mandar a otra revista y de pronto a un evento académico. A nosotros nos han publicado cositas ya, la profe Jenny tiene otras publicaciones, yo también ahí voy en el camino. Y digamos que hay mucha siembra. O sea, se han mandado muchos artículos y eso se puede demorar 6 meses, un año, año y medio. Yo A soy veces se me amiga, vuelven a uno al otro día. O sea, hablando de esto, yo soy amiga de mandar a revistas que tengan rotación o publicaciones cuatrimestrales, porque sí, eso significa que hacen revisiones más rápido, es decir, que si no aplicamos, es, sueltan el artículo rápido para que podamos aplicar a otra revista. Esas revistas que son anuales y a veces las semestrales se toman los 6 meses y uno en esa espera y sí, finalmente si te dicen que no, pues es que has perdido 6 meses, 8 meses, 10 meses para aplicar a otro espacio. sí. Por Entonces, ejemplo, digamos por que, ejemplo. Ujú. dime, No, sí, que eso es clave, eso es fundamental, o sea, sí, la periodicidad. bueno, Que te iba a decir eh, una cosita, que hacía así de a poquitos entre la profe Jenny y yo pienso que en este año nos pueden salir, yo creo que unas 8 publicaciones, más o menos, entre libros, posiblemente sí. capítulo de libro, o sea que sí, o sea, no es tampoco tan imposible, ¿sí? Ujú, O sea, de nuestros estudiantes, hablo de nuestros sí, estudiantes nos pueden salir unas 8 publicaciones, o unas entre 4 y 4 este año, y eso va acumulando y eso es importante, ¿sí? sí. Entonces no es algo tampoco que uno lo vea tan lejano, pero sí es muy importante dejarlo claro. ¿Por qué? Porque a unos les van a publicar y a otros no, ¿sí? A unos de entrada a unos les van a publicar y a otros no. Entonces nadie puede decir por qué a usted le publicaron y a mí no, pues no sé. Y el azar, eso es como porque usted se ganó la lotería y yo no, porque sí, o sea, eso no, entonces eso es importante que quede muy claro desde el comienzo. ¿Cuál es el compromiso? Que todos los artículos, los 6, se vayan con la calidad que se requiere, ¿sí? Y que cuando se envíe sea una apuesta real,
que no se envíe porque tocó enviarlo y porque es un requisito de la maestría, y ya, y que como que salí de esto y me desencarte, no. Y con la Pero no claridad, te digo, y ay, con no la son, claridad. no, Y con la claridad de que si no, o sea, la idea es que si todo se publique, ¿sí? De alguna u otra manera se haga la difusión de esos 6 grandes trabajos que van a salir sí, resultado de la investigación. Entonces, digamos que tenemos que manejar también la frustración cuando de pronto nos digan no y sepamos que a los otros ya nos llegará el momento. Lo que sí pueden tener la seguridad, y el profesor Elkin y yo somos muy juiciosos con eso, y es que no soltamos la investigación no hasta que ustedes terminen, no, sino hasta que logremos que se haya hecho difusión en espacios científicos, académicos de esos productos. ¿Listo? Entonces digamos que tienen que tener esa claridad, que puede ser que no sean los primeros, que seamos los últimos, pero que va a haber un producto que va a ser difundido en espacios académicos, y de ahí revista, viene, congreso, lo que sea, pero lo vamos a sacar. y de ahí viene un poco la recomendación que nos hacen desde el programa de integrarlos en equipos de los dos NRC, porque no queremos generar como divisiones ni cosas Ajá, así, que al profe Elkin a los estudiantes del profe Elkin le aprobaron y a los de la profe Jenny no, o al revés. Eh, ajá. entonces nos hacen esa claridad, nos dicen, es muy importante que se integre, además son un equipo de 16 investigadores y es importante que se presenten así. Y los, Además, hay una comprensión de una investigación, no 2 NRCs. Entonces, por eso nos han hecho, digamos, que la petición de que los artículos sean de los NRCs combinados. Que es integrales. importante que tengan claro que el documento está hecho, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es articular, un poco generar la paráfrasis en la parte metodológica, pues porque es la misma metodología para todos, pero se puede, o sea, Y en no, las no hay ninguna. introducciones, yo pienso que en la introducción y en lo metodológico es donde uno tiene que... Sí, hay un esfuerzo extra, Exacto, pero el documento está hecho. pero todo está ahí. Sí. Vamos a pasar, profe Elkin, si te parece, a resolver las dudas para avanzar. Perfecto. Listo. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. Yo Está veo la manito de Mario, espérate a ver, que me salió acá Mario. Mario. Sí. Entonces, Mario, adelante. Mario. Hola, buenas noches, profesores. Hola Mario. Bueno, varias preguntitas. Primero, que me resuelvan un poquito frente al informe ejecutivo, de qué se trata en sí. O sea, ya tenemos lo que ustedes acabaron de exponer frente a que tenemos todo el compendio de la investigación que realizamos, Ujú. pero hay que estructurar un documento, ¿cierto? Sí, Donde realmente pues se vea, digamos, el compendio de 400 hojas en sí, 50 hojas, ¿cierto? sí, exacto. Que ¿Qué lo vamos a estructura compartir maneja, ahorita qué como más al estructura final. maneja ese documento? Es Ujú. una. La otra, lo del libro, pues pues ahí me queda como el interrogante, pues la propuesta era poderlo publicar. Sí. Y lo del artículo, me preocupa una cosa que acabaron de decir, el tiempo, eh, Ujú. los medios de difusión. Entonces, sí, en ese sentido, con el artículo que realicemos, y claro que lo vamos a hacer con todo, Con todas las ganas, con toda con la toda la expectativa. académicamente genial, pero sí me preocupa es eso, lo del tiempo y los medios de difusión, ya que pues hay unas revistas que uno conoce, Sí, indexadas, que son semestrales y a veces anuales, y que son sí. buenas. Y hay Entonces, otras de 4 meses también muy buenas. sí. Entonces, ahí en ese sentido, tendríamos puentes, tendríamos conexión. ¿Cómo sería ese proceso para pues, poder hacer el proceso de difusión? Pues la idea sí es que Ujú. nos lean y lean la Sí, investigación que hicimos. Y la última pregunta sería que sí tiene que ir en concordancia frente a la trascendencia y a la transformación de realidades, porque yo tengo que entregar un producto, un resultado también en mi colegio, para claro. mostrar que se hizo y se trabajó verdaderamente lo que se propuso desde el inicio, en Sí. ese sentido. Bueno, Mario, mira, en la estructura del informe se las vamos a compartir ahorita al final. Digamos cómo está como configurado el informe. Es como de unas 50 páginas solamente, entonces digamos que no va a ser complicado pues por la cantidad de manos que somos para trabajar y por la información que ya tenemos tan consolidada. Por ejemplo, ese capítulo 5 casi que va directo al informe.
sea, como ustedes terminen de ajustar el capítulo 5, ese va al informe. Entonces, digamos que ahí ya tenemos un buen apartado desarrollado. El tema metodológico es simplemente concretar unas cositas allí, también va directo para el informe. Entonces, digamos que hay ya mucha información lista para articular. Hay otra que nos toca de pronto reorganizar un poquito. Completar. Eso, completar, pero digamos que ese no tiene ninguna dificultad. Efectivamente, digamos, con el trasegar y con la experiencia que hemos tenido, es muy importante lo que Mario dice. Primero, hay que apostarle a... Hay que ser realistas también. Hay que ser realistas. Nuestra investigación es muy buena, ¿cierto? Pero por encima de nosotros hay gente, hay grupos de investigación reconocidos en conciencias, que todo lo que ellos saquen casi que se lo publican. Entonces, digamos que uno tiene que entrar ahí también como con esa realidad. Y hay que buscar revistas en las que sean muy buenas, pero no en las que sea imposible publicar, ¿cierto? Entonces, digamos que hay como unos criterios para escoger las revistas. Uno, partiendo desde esa realidad, escoger unas muy buenas revistas, pero mirar también como otros criterios, por ejemplo, el tema de la periodicidad, que no nos dejen esperar un año y medio, 2 años, para que seguramente nos digan no, por ese mismo nivel en el que se ha puesto la revista. Hay revistas que dicen, nosotros somos tasa de rechazo del 95%. Entonces, hay revistas que cobran, a esas no vamos. Cobran, que todo es plata, que a uno Ajá. le queda como la duda de si le aceptaron porque era muy buena la investigación o porque necesitaban plata, y pues imagínense, y le cobran por autor. Entonces, si son 4 o 5 autores, entonces, ¿cuánta plata le sacan a uno? Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que nosotros, digamos, de cierta manera ya las manejamos por la experiencia y los vamos a orientar mucho en ese sentido. Y ayudarles a seleccionar, o sea, sí. Exacto. Para que hagamos una búsqueda muy juiciosa de las revistas y escogerlas. Ya cuando uno la escoge, todas las revistas tienen como unas pautas para los autores, y ahí es donde uno empieza a mirar qué tan complejo es, digamos, la organización del documento como tal, ¿no? Aunque todas más o menos tienen la misma estructura, varía a veces la cantidad de hojas o la parte de la introducción, que en algunas incluyen el marco teórico y en otras no, pero generalmente la estructura es la misma. Y la mayoría se rigen bajo las normas APA. Sí. Entonces, digamos que uno ya... Hay otras que son como más, como que, como si, meticulosas. Pero bueno, digamos que hay unas que le dicen, bueno, el título tiene que tener máximo 12 palabras y uno no sabe cómo hacer allí. O que, sí, digamos que, o simplemente que los temas no les interesan. Entonces, usted hizo una investigación muy buena sobre la educación infantil, y a esa revista, por muy bueno que sea el artículo, no le interesa, pero para nada, la educación infantil, porque es especializada en la educación superior. O hay unas revistas que no les interesa para nada el tema medioambiental o el tema de la lectoescritura. Entonces, de una, sin mirar y sin dolor, le dicen a uno, esto no me sirve. Sí, y qué pena con usted, no es que no sea bueno, pero es que para qué nos desgastamos en leer algo que no cabe dentro de nuestra revista. Entonces, digamos que hay revistas que son más abiertas, ¿sí? Digamos, en que integran diferentes escenarios en la educación, y hay otras que son más especializadas, ¿cierto? En ciertos temas, o por ediciones, o sea, por números de revista, se especializan en un tema en particular. Entonces, digamos que uno también pues tiene que estar seguro de que a la revista que mandó su artículo, pues que la revista sí aplique. Exacto. Y hay otros detallitos más que uno tiene que tener en cuenta para escogerla. Entonces, digamos que esa revista no se escoge tampoco en un ratico y yo dije, esta no. Uno tiene que entrar a mirar, ustedes tienen que buscar en las bases de datos, explorar, mirar qué indexación tiene, por lo menos que esté en Cielo, que esté ojalá que esté en Scopus, eso sería un hit. Pero que esté, por ejemplo, en Dialnet, que esté, sí nos hacemos entender. Es decir, hay unas bases de datos que nosotros les vamos a decir, empezando donde buscaron los marco teórico y donde buscaron los antecedentes, esas mismas bases.
vamos a empezar a mirar Scopus, a mirar revistas que estén en Scopus, revistas que estén en Cielo, revistas que estén en Dialnet, revistas que estén en Redalit, que sean, que nos sirva, porque, por ejemplo, a Mario le toca presentar un informe, pero a lo mejor Mario lo hace también como con esas ganas de que hizo algo por su contexto social. Pero puede ser que a alguno de nosotros también nos interese tener un artículo para mi escalafón docente, pues más allá del amor que tenga por la sociedad y por la educación que ocupa el primer lugar, puede ser que haya otros intereses, por ejemplo, mejorar su perfil profesional. Por ejemplo, a nosotros en la universidad para escalafonarnos necesitábamos un artículo, por ejemplo, aparte pues, de otros procesos. Entonces, cada quien tiene sus intereses más allá del interés principal, que es el de, digamos, transformar realidades, como lo decíamos ahorita. Y digamos que es un ejercicio de búsqueda de la revista, de selección de la revista, de tener muy claros los parámetros de esa revista y organizar el documento en función de la revista, ¿sí? O sea, de una, tenemos que empezar a redactar en función de la revista o organizar el documento en función de la revista. Por eso es importante tenerla clara desde el comienzo. ¿Qué otra preguntita tenía Mario? No me acuerdo. Ah, bueno, lo del libro. Lo del libro es una apuesta. Nosotros no nos podemos comprometer y decir esto se va a publicar. Nadie se puede comprometer, pero lo que sí les podemos decir es que lo haremos todo Haremos el ejercicio, para que sí. así sea y confiamos en nuestra capacidad de gestión. O sea, nosotros también aplicamos la autoeficacia. Entonces, tocaremos las puertas. De pronto nos digan, no, mire, ese libro de 400 páginas no se puede, tiene que ser de 150. Pues lo haremos si lo concretamos o lo reducimos, lo que hacemos, pero digamos que lo haremos, lo vamos a hablar, o sea, lo vamos a pedir. Lo vamos a decir, por favor, queremos que esto se publique, pero pues cada vez uno se da cuenta de que hay situaciones financieras, la pandemia tiene mucho que ver también con las situaciones financieras de las instituciones. Entonces, una realidad fue cuando empezamos este proyecto Sombrilla y otra realidad es hoy. Entonces, tenemos que también ser claros en eso porque las economías no son las mismas, los intereses no son los mismos, y pues todas las instituciones, tenemos que reconocerlo, están afectadas por el tema de la crisis de la pandemia, ¿sí? Empezando por personal, por, por el acceso de los estudiantes, en fin, entonces, pues eso reduce de cierta manera y de manera importante, creería yo, las posibilidades que uno antes tenía, ¿sí? Y como esto tiene que ver con el tema financiero, pues es complejo, ¿sí ven? Entonces tenemos que ser como muy conscientes de eso, pero haremos la apuesta. Haremos la apuesta porque tenemos lo más importante, tenemos el libro. O sea, está listo. El libro sí está También listo. averiguaremos con otras editoriales Ah, para conocer cuáles son los procesos que tienen ellos para seleccionar el material. Entonces, no se preocupen porque el profesor Elkin y yo somos muy conscientes de eso, y pues vamos a trabajar en ello. y por eso también la apuesta por los artículos, porque eso nos decían en la maestría, o sea, la apuesta, la misma situación, o sea, Uniminuto encantado de publicarle un libro a cada proyecto Sombrilla, pero ¿de dónde saca uno la plata para eso? ¿Sí? Mm. Pero por eso vamos a hacer la apuesta por los artículos también. De hecho, siempre ha estado la apuesta, o sea, no es que lo de los artículos no se haya contemplado, siempre se ha contemplado y por eso está articulado en los cursos de PIA 3 siempre, eh, y eso es lo que se va a hacer. Digamos, esas son las apuestas que se va a hacer. En los tiempos de trabajo, nosotros prácticamente estamos terminando ya la investigación como tal. Nos queda una cosita que es lo comparativo y ahorita les vamos a compartir y les vamos a pedir, digamos, unos ajustes en dos tablitas allí con las que vamos a cerrar el capítulo 4, que es pasar, de hecho ya lo estamos haciendo y ahorita se lo compartimos. Para mostrar lo que estamos haciendo, pasamos las tablitas del Excel de lo comparativo,
una tablita en el entre instituciones, lo comparativo entre instituciones, similitudes y diferencias, y otra tablita en similitudes y diferencias en los dos contextos, en el contexto rural y en el contexto urbano, que es algo que va directo para el informe también, porque ese también es como un plus de la investigación, la parte comparativa. Entonces, nosotros ya estamos terminando. Nos vamos a dedicar al informe ejecutivo y a hacer Y a los la construcción de los artículos. y a prepararnos para la sustentación. Eso es. Bueno. Y a pulir el libro porque hay cositas de redacción. Ahí vienen las preguntas de ustedes también. Sí. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Retomemos el documento del compilado en donde tienen algunas dudas para resolverlas y avanzar. Preguntas. Profe Jenny, yo creo que Lady Cagua te había escrito a ti acerca de un inquietud que teníamos. Sí. No les había quedado claro, yo le dije que sí le quedaba claro con el audio. El comentario es sobre el segundo objetivo específico, ¿sí? Ustedes lo hacen muy bien, pero lo que queremos con el profe Elkin es que nombren las subcategorías y los temas que abordan las subcategorías y eso y esas características, se me va ahorita el objetivo. Era sobre automotivación, ¿cierto? Sí. Es el segundo objetivo. El segundo. Espérate que yo lo tengo acá. Empezamos con la profe Jenny. Sí. Sí, digamos que los objetivos están en general bien. Sí. Pero lo que queremos es que no se nos quede como en lo general de, por ejemplo, sino que especifiquen, sí. De las categorías, o sea, que no se nos quede como, por ejemplo, en el análisis de la tarea como tal, en lo general, ni en la automotivación en general, sino que se vaya al fondo de las subcategorías, pero sin disgregarlo. O sea, entiendo, ¿cómo así que al fondo de la subcategoría? ¿Qué hay que mencionar entonces específicamente? Sí, por ejemplo, si yo estoy en la subcategoría de automotivación, entonces, por ejemplo, en relación a este objetivo, en lo que tiene que ver con la automotivación en el aprendizaje, en general se encontró específicamente en términos de autoeficacia, se pudo evidenciar que como dice tal autor. De otro modo, un elemento importante tiene que ver con las expectativas de resultado que el estudiante tiene, como dice tal autor, o qué sé yo. Y lo tejen sin disgregarlo. Es decir, que en el objetivo se hable de autoeficacia, se hable de expectativas de resultado, se hable de valor de la tarea o lo que equivale a ese valor de la tarea. No quiere decir que yo coloque las palabras exactamente como el nombre de las subcategorías, pero que sí se mencionen, que se vaya más al fondo. Que ¿sí? No quede general, como que en cualquiera eso fue, no, específicamente en el valor a la tarea, es que se me va la palabra que trae el objetivo, regáleme un momentico porque quiero ser. ¿Y sabe por qué? Porque como, digamos, nosotros tenemos que entregar un informe ejecutivo de 50 páginas, lo más importante para nosotros realmente de ese informe va a ser el capítulo 5. Entonces, como digamos, el par no va a tener la posibilidad o tan a la mano, la posibilidad de detallar todo, sino que se va a basar en un informe de 50 páginas, él tiene que tener muy claro en ese capítulo 5 desde dónde se investigó. Y nosotros, en el marco de la análisis de la tarea, claramente hay dos temas claves que son los objetivos de aprendizaje y la planificación estratégica. Y en el tema de la automotivación, claramente está la autoeficacia, las expectativas de resultado, el valor de la tarea y la orientación a metas. Entonces es ser muy estratégicos en la redacción de que se toque, o sea, que los resultados vayan al fondo de esas subcategorías, sin separarlas, sin decir, por ejemplo, 2 puntos, autoeficacia, tal cosa, no. Tiene que estar en articulación, en conexión. Eso es lo que nosotros les, digamos, recomendamos en lo que tiene que ver con los objetivos en particular. Y creo que son como los mismos comentarios pues, para todos los objetivos. Hay uno que tiene que ver con la parte
No me acuerdo ahorita. Ya estoy llegando. Es que voy en la 400 algo. Ya voy. Si es claro, o sea, si es claro lo que queremos, y por eso mismo. Yo no sé, no entiendo. Tengo que hablar de las subcategorías dentro de la redacción sin definirlas, pero mencionando que tienen que ver con el resultado obtenido. Sí, digamos que ustedes tienen una lista de hallazgos en el primer punto, ¿cierto? Esa lista de hallazgos son los resultados más importantes para cada subcategoría. Realmente lo que uno hace con los objetivos es apoyándose en la lista de hallazgos, porque ya hicimos un filtro de los principales hallazgos de la investigación. Con esos hallazgos son el insumo para darle correspondencia a los objetivos. Entonces, en la lista de hallazgos yo tengo por separadito que se encontró para objetivos de aprendizaje, planificación estratégica, lo tengo disgregadito, ¿cierto? Y lo tengo amplio y lo tengo muy claro. Listo. Ahora me preguntan a mí, ¿usted qué encontró para tal objetivo? Y el objetivo era, es que espérate que ya lo... El segundo, por ejemplo, dice, establecer los factores de mayor incidencia en la planificación como fase inicial de la autorregulación. Claro, nos están preguntando por la planificación, pero es que nosotros en el estudio disgregamos la planificación, ¿cierto? Claro. Entonces, desde esas subcategorías que tenía la planificación, ¿cuáles fueron esos esos factores de mayor incidencia? ¿Sí? Eso claro. O sea, desde la automotivación, ¿cuáles fueron? Desde la autoeficacia, desde las expectativas de resultados, desde el valor de la tarea, ¿sí? Eso es un poco lo que queremos ver, que mencionen allí sin que pues rompan el discurso que ya tenían bien elaborado, porque ustedes lo colocan muy bien, pero queremos saber qué corresponde a qué. Exacto, si quieres lo proyectamos. ¿Tienes el documento ahí, Janicita? Sí. Y les explicamos sobre el documento. O sea, para darle correspondencia a los objetivos, ustedes tienen que mirar la lista de hallazgos. ¿Me voy a la lista de hallazgos? Sí, vámonos a la lista de hallazgos. Entonces, como ustedes pueden ver, ya todo está, digamos, ahí. Pues, digamos, ahí está los principales hallazgos para cada subcategoría. Para cada subcategoría. ¿Cierto? Y digamos que en este caso nos tocó separarlo por cualitativos y cuantitativos para facilitar, digamos, la redacción y el trabajo en equipo. Quizá podamos quitar, yo creo que es conveniente, luego lo cualitativo y lo cuantitativo y dejamos simplemente los hallazgos. ¿Sí o no? Pero todavía no, porque les sirve de guía para ustedes redactar los objetivos un poquito más en detalle. Y ubiquémonos en un objetivo, por ejemplo, en el objetivo 2 que Natalia nos preguntó. Ya voy para allá. Acá. Entonces, es el objetivo si quiere ampliarlo un poquitico, Janicita. Dime. Ampliarlo un poquito. Amplío un poquito. Entonces, ahí está muy bien. Entonces dice, en lo que respecta al objetivo de establecer los factores de mayor incidencia en la planificación como fase inicial de la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes de educación media de los sectores rural y urbano en Colombia, el estudio evidenció que, tanto en el contexto rural como urbano, los aprendices destacan la importancia de conocer, pero sobre todo de comprender las instrucciones, criterios e intención de la tarea, es decir, lo que va a evaluar, lo que esta requiere en cuanto a procedimientos, habilidades, destrezas, competencias, herramientas, entre otros, que deberán, y eso está muy bien. Digamos que podríamos seguir de la siguiente manera. Al hablar de factores en términos de planificación, el estudio, se abordó desde el análisis de la tarea y la automotivación. Los resultados más importantes en términos de análisis de la tarea se relacionan puntualmente con el planteamiento de objetivos de aprendizaje, encontrándose que para estos estudiantes los objetivos tal y tal, y yo voy y miro en los resultados de arriba qué es lo que hay para tener el insumo. De otro modo, en cuanto a la planificación estratégica, se obtuvo que tal y tal y tal y tal y tal. Y otro de los, digamos, ¿cómo se dice? Perspectivas de esta investigación tiene que ver con la automotivación, encontrándose que en términos de autoeficacia, los estudiantes de los contextos rural y urbano tal y tal y tal, y lo tejo. O sea, no es que ustedes tengan que separarlo
sino que se mencione en el objetivo, es decir, que vayamos al fondo de las subcategorías. Ustedes lo hicieron bien, pero, digamos, está en general. Dada la calidad de la investigación, dado que este capítulo va directo al informe de investigación y que ya lo tenemos que dejar full, como se los dijimos hace unos días, que si en algo nos tenemos que pulir es en esto, es necesario que se vaya al fondo de las subcategorías y desde el fondo de las subcategorías se presenten los resultados. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Eso implica mirar qué hay de objetivos, qué hay de planificación estratégica, qué hay de autoeficacia, qué hay de tal cosa, y pasar por todos esos 6 temas y presentar los resultados desde allí, pero muy bien conectaditos como ustedes lo hacen acá, pero lo hacen es general, falta decir al fondo de las subcategorías. En síntesis, el objetivo es un resumen de todo lo que hay arriba, pero en lo que tenga que ver más directamente con el objetivo, en este caso de factores, ¿sí? ¿Cuáles son los factores? La palabra factor es clave allí, entonces desde allí hago como la redacción, la narración, en fin. ¿El primer objetivo cuál era? Espera un momentico, profe, para yo mirar si entendí. Entonces, Sí. Cuando usted menciona factores, es todo lo que lleva al estudiante la planificación, mencionarlo desde las subcategorías trabajadas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué límite de espacio hay? Porque como nos habían limitado 2 párrafos, no me recuerdo exactamente, pero había como un límite. Haciéndolo así, ¿no se llevará más? Es posible, miren, yo voy a ser muy sincero y realista, digamos. Y eso pues ya, eso no tiene que ver ni con nuestras capacidades particulares, en fin. Hay una persona que se puede gastar 5 páginas para decir lo que otra dice en 2 párrafos. Entonces digamos que esto es más un poco de la síntesis que uno pueda lograr, ¿sí? Yo siempre les he puesto, digamos, yo trabajaba mucho cuando tenía las clases de, ¿cómo era la materia, Jensita? La que dictábamos los sábados en pregrado de lectoescritura, de procesos de lectoescritura. Yo siempre les decía, yo les ponía este ejemplo. Entonces yo les decía, no sé, fulano de tal, o sea, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Las famosas W questions, esas que son como 6. El por qué. Entonces, ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué le pasó? Entonces yo les ponía un ejemplo y se reían porque yo les decía, fulanita se casa este domingo en Cartagena con una gran fiesta y muchos invitados porque dice encontrar el amor de su vida. Entonces yo les decía, por favor, dígame en 3 renglones qué pasó, a quién le pasó, cómo pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Entonces, en 3 renglones efectivamente uno podía decir, fulanita se casa se casó este fin de semana en Cartagena con una gran fiesta y muchos invitados, porque dice haber encontrado el amor de su vida. Y les daba mucha risa. Entonces, efectivamente, Natalia, es posible que uno lo saque en 2 párrafos, es posible que se tome 3, no se estresen por eso, no se preocupen, pero tampoco nos podemos extender mucho. Ustedes saben que nosotros no los condicionamos tampoco y siempre nos pasamos un poquito, porque este capítulo segurito lo vamos a mandar directo al informe. Entonces, digamos, Casi que se teniendo va este como capítulo, está. tenemos casi que, yo creo que el 40% del informe que tenemos que presentarle Sí. a los jurados. Entonces, es posible que sí, que efectivamente, o sea, háganlo natural, o sea, no se preocupen tampoco por eso, pero sin extenderse tanto, pero sin el temor del espacio, ¿sí? Pero sí es importante que se presente desde las subcategorías. El profe iba a analizar el primer objetivo para ver qué. No, ya, eso fue lo que hicimos. O sea, que como que repasamos. Ah, el primero. Sí, es el mismo, es lo mismo. Sino que queríamos ver cómo está planteado. A ver. A todos nos pusieron como la misma sugerencia, Rosa. Es la misma sugerencia, exactamente. Es la misma. Lo que pasa es que en este habla más de los procesos que se evidencian como tal y en el otro se habla más de los factores. Es decir, que esto que se hace repercute en aquello, ¿sí? Entonces, por eso tienen que mirar muy bien los resultados que están arriba en la listica de hallazgos, los hallazgos,
para que, digamos, los presenten en ese mismo sentido, ¿sí? En este objetivo habla de identificar procesos. Se identificó qué y es todo lo que ocurre allí. En el otro ya se habla de la incidencia, de los factores. Entonces, es importante que tengan esas palabritas ahí como claves, que inciden qué. Sí, es bueno que ustedes revisen toda la lista de hallazgos. Sí, porque es que todo tiene que ver con todo. ¿Sí? Y es lo mismo, o sea, aplican lo mismo. El tercer objetivo, ¿cómo es? Ya voy buscándolo. La pregunta también es compleja porque es que la respuesta a la pregunta es Acá ya está. con base, casi que con base en los objetivos, en lo que se tiene para los objetivos, es que uno logra realmente ajustar la pregunta. Ajustar la pregunta debe ser lo último. Acá está el tercero, que es comparar los procesos de planificación en términos del análisis de la tarea y la automotivación en los estudiantes de educación media del sector rural y urbano en Colombia. Esto es lo mismo que les estamos pidiendo en el comentario de arriba. Lo que pasa es que aquí colocamos planificación y disgregamos las dos subcategorías, si se dan cuenta. Ustedes en los objetivos de arriba tienen planificación, pero supone lo mismo, especificar desde el análisis de la tarea y la automotivación. Exacto. Y acá es exactamente lo mismo, pero ya en ese sentido de contrastar en ese ejercicio que ustedes hicieron también digamos, ¿cómo se llama? Del análisis comparativo de la tablita, que es lo que ahorita les vamos a mostrar que estamos organizando para que ustedes nos ayuden a pulir la redacción. Ahorita se los mostramos, salgamos de las dudas y ahorita les proyectamos lo que estamos cuadrando con la profe Jenny, que sería lo que le vamos a agregar al capítulo 4. ¿Algo más de lo que está acá en el documento? Uy. Y digamos que ese comentario es más bajo la premisa de que, oiga, aquí nos tenemos que pulir, porque es como una cosa muy estratégica. Quizá, digamos, si nosotros presentáramos todas las 400 páginas, no nos esforzaríamos tanto en precisar aquí en estos objetivos. ¿Sí? Sí. Claro, porque dice, bueno, entonces efectivamente se investigó, qué bien, qué juiciosos fueron. Desde cada subcategoría hicieron la investigación, desde la misma aplicación de los instrumentos, que fue lo que hicimos. ¿Sí? Este capítulo 5 es muy lindo porque es muy abierto, ¿sí? Digamos que aquí uno puede ser un poco soñador y apostarle a qué pasa con eso que encontramos, ¿no? Aquí no nos exigen mediar por lo teórico, sino nos permiten a nosotros apostar desde la experiencia, ¿no? Entonces, un poco cuando decimos explicar un poco más el hallazgo, es decir, bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿por qué se da esto? ¿Qué pasa si no? O sea, no sé, o sea, como que jugar con ese resultado y asumir o mirar las consecuencias y las posibilidades de transformación si es necesario. Y hay algo que de pronto viene más como desde, pues yo no sé qué tan bien sea, uno va en la vida como aprendiendo cosas y uno dice, bueno, esto que me enseñaron a mí cuando yo estudié, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, yo me acuerdo, obviamente yo me formé más que todo pues en el tema del periodismo, la profe Jenny, del trabajo social, digamos, a nuestras profesiones de base, y tenemos pues conocimientos y experiencias en esas profesiones. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí en el periodismo me decían siempre, y eso es lo que me cuestiono, o sea, usted tiene que sorprender. Y yo me traje como eso allí, no sé qué tan bueno sea, siempre y cuando haya ética de fondo, ¿cierto? Y que uno realmente busca sorprender para alegrar y para impactar, pero en el buen sentido. Cuando ustedes redacten esto, piensen en que le va a generar al receptor interés, como que lo va a sorprender, o sea, es que sientan que la investigación es sorprendente y muéstrenlo así, o sea, traten de sorprender pero no impactar para tramar, sino para reforzar, digamos, la calidad de la investigación que hemos realizado, ¿sí? Entonces, en ese sentido es bueno como esforzarse un poquito en tratar de sorprender. Hay cosas que están como allí, como que no llaman la atención, pero hay maneras
de resaltarlas, darla, realzarlas. porque realmente sí es importante, de eso estoy absolutamente seguro. O sea, todo, mire, por muy sencilla y por muy simple que a uno le parezca un hallazgo, hay algo muy de fondo muy importante y muy sorprendente, pero si uno no lo logra expresar, pues se queda ya en el fondo. Entonces, ahí hay un poco como esa estrategia, como esa intención comunicativa, ¿no? Que desde que uno haga las cosas bajo la ética, las convicciones, eso está muy bien. Ahora, ¿por qué me, ¿cómo se dice? Me cuestiono. Pues porque cuando yo estudié periodismo, yo no sabía pues que uno, pues, que esto era así como es y que uno tiene que trabajar en función de los medios de comunicación y lo que diga el dueño del noticiero, del periódico, de la radio, de la emisora, no sé qué, y que uno tenga que tramar como un vendedor a otros cuando uno no está convencido de lo que está diciendo. ¿Sí, sí me hago entender? Entonces, hay que hacer un esfuercito allí. Y yo sé que Jenny también lo hace, yo la revisión de una tesis normal de un solo estudiante, de 2 o de 3, yo el capítulo 5 lo devuelvo 4 y 5 veces. Porque yo sé que es una carta de garantía y porque yo sé que ahí es donde el lector va a poner las gafas o va a sacar la lupa y ahí es donde nos van a coger. Entonces, digamos que es posible que esta retroalimentación venga otra y otra hasta que estemos como listos. ¿Listo? Sí. Hasta que quede ok. Bueno, ¿quieres compartir? Creo que esos eran como los comentarios más, de pronto en la lista de hallazgos les pedíamos detallar un poquito más de algo. Los otros comentarios son viejitos, pues son muy claros, ahí están. Sí nos queda, digamos, un trabajito importante en revisar todo el compilado para lo del libro, en cómo lo vamos a adaptar en términos de capítulos, o sea, muy como está, pero cómo lo vamos a pulir un poquito. Nosotros nos vamos, bueno, me voy a comprometer a hablar con la líder de investigación de la maestría, porque ella debe tener ya los parámetros para publicaciones. Porque lo que les decimos, o sea, va a ser imposible, nosotros soñábamos con que sí, pero dada la contingencia y lo que explica el profesor Elkin, no van a publicar libros extensos. Entonces tenemos que mirar cuáles son los parámetros que está pidiendo, por ejemplo, la universidad para mirar si adecuamos y lo mismo averiguar con otras editoriales a ver cuáles son los procesos que hay y si vale la pena pues hacerlo con esas otras editoriales que a veces llegan. El libro digital también, que dan más extensiones, pero pues como les decíamos hace un rato, eso, o sea, uno con el tema financiero, administrativo de las instituciones, uno no puede pelear, o sea, y más teniendo una situación como la que están ahorita viviendo todas las universidades, todas las empresas, además que ellos nunca se han comprometido a que esto tiene que ser, digamos, como a que uno tiene que publicar, ¿sí? Es una apuesta que uno hace. Como les decíamos, el compromiso de la maestría es el proceso de investigación, en términos pues de lo que nos compete a nosotros, es hacer la investigación, tener un documento que es revisado por unos pares evaluadores, una aprobación, una sustentación y un documento que va a quedar en un repositorio institucional. Lo que viene de ahí en adelante es ganancia y no es compromiso, ¿sí? Nosotros hemos logrado sembrar mucho con el tema de los artículos, como les decimos, de pronto nos llaman y nos dicen, ay, mire, aprobaron tal artículo. Y van saliendo y como que van reventando cositas y así nos va a pasar, seguramente, ¿sí? Pero eso tiene que quedar muy claro. Nadie en ningún sitio le garantizan a uno que lo van a publicar. Bueno, ¿alguna otra duda sobre el documento, sobre los comentarios allí dispuestos? No. Bueno, entonces, profe Elkin, ¿compartes tu pantalla para lo de la tabla que trabajamos? Listo, ahora un segundito. Voy a abrir por aquí. Un segundito que ya lo hago. Ay. Yo he creado ya en el OneDrive unas carpetas más, una carpeta que se llama informe de investigación y otra que se llama productos de difusión. Dentro de productos de difusión ya están las 6 categorías que se trabajaron realmente desde la planificación y sus 2 subcategorías.
Ya lo que queda es con el profe Elkin organizar cómo quedarían los grupos para la escritura, o sea, para la articulación del documento. Y lo mismo, hemos considerado que el informe podemos hacerlo también por apartados, así como construimos el capítulo 5, que por NRC se encarguen de un apartado, de otro apartado, del otro NRC, y así como para fluir como con más rapidez y diligencia en esta última parte. Para que nos rinda poquito y pues como ustedes ya han aprendido a trabajar mucho así como con En sus ciertos equipos. compañeros, con sus equipos, pues chévere, ya se conocen. Sí. En esta parte sí vamos a acatar esa recomendación que nos hacen de integrarnos, porque eso sí es una recomendación muy especial que nos hacen de que integremos en los productos de difusión estudiantes de ambos NRC. Bueno, venga, yo ya abrí. ¿Ya abriste? Espere, aquí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? O lo estamos haciendo y se lo vamos a compartir. Entonces ya pasamos, son dos tablas. Una que tiene que ver con el análisis comparativo entre instituciones, como ustedes muy bien lo desarrollaron, con todas las categorías y las subcategorías. Pues, por ejemplo, aquí está la categoría de análisis de la tarea y aquí está la Pero subcategoría. todavía no, a mí no me está compartiendo. Ay, ¿no? No, a mí no. No sé si no. Ay, no, espere que es que... Pero sí le había dado en la cosita. Espere. Ya, ahora sí. ¿Ya? Ya va a cargar, ya va a cargar. Entonces, me avisan cuando lo vean. Listo. Listo. Entonces, esto es lo mismo que ustedes ya hicieron, sino que lo cambiamos de formatico y pues obviamente va para el documento, entonces en Excel en Word, y queda menos extenso que Que el colocarlo Excel. como en el otro formato. Entonces, van a ser dos tablas. Una, que es el análisis comparativo entre las instituciones, está por categoría, aquí arriba por categoría y aquí por subcategorías. Entonces, la categoría de análisis de la tarea tiene la subcategoría de objetivos de aprendizaje y de planificación estratégica, y cada una tiene unas similitudes, ¿cierto? Y unas diferencias, que fue lo que ustedes redactaron en la tablita, ¿cierto? Entonces digamos que aquí está todo lo que tiene que ver con similitudes y diferencias de la subcategoría de objetivos de aprendizaje. Aquí está lo que ustedes trabajaron para planificación estratégica, similitudes y diferencias, ¿sí? Aquí viene la otra categoría, que es la de automotivación, y están las 4 subcategorías. Entonces, la de autoeficacia, la de expectativas de resultado, y la de, bueno, valor de la tarea, y la de orientación a metas. ¿Listo? Esto es tal cual como ustedes la tienen en el Excel. ¿Sí? Sí. O sea, no, lo que hicimos fue pasar de un formato a otro. Entonces, aquí lo que les vamos a pedir es revisar la redacción, porque en Excel uno escribe y no corrige, porque no tiene, digamos, que el mismo corrector ortográfico que trae el Word. Entonces, es revisar porque hay palabras que están repetidas o que tienen errores de digitación, revisar los signos de puntuación. Los encabezados. Los encabezados, las numeraciones, porque hay una que dice en primera instancia, luego en segunda instancia, y luego dice en segunda instancia otra vez. O sea, hay que, como digamos que unificar los criterios de escritura. O hay una que dice, por ejemplo, el primer hallazgo fue este, el segundo fue este, el tercero fue este, no. O sea, eso está chévere para el ejercicio que ya hicimos previo, para que se pudieran articular y todo. Ahora aquí ya toca, digamos, pulir esos encabezados para que no quede como ya de una manera más neutra la redacción. O sea, básicamente lo que dice la profe Jenny, cositas técnicas como de puntuación, conectores, citicas, bueno, lo que haya ahí, punticos, y que los encabezados todos sean como neutros, coherentes, ¿sí? Por ejemplo, más que todo es eso, que nos dimos cuenta, por ejemplo, que dice la primera similitud, la segunda, la tercera, o sea, que todo esté como en unidad de criterios, en la redacción. Más bien como esos primeros, el hallazgo más relevante fue, aquí dice el segundo, pero aquí no se habló del primero, pero la idea no es hablar ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, sino del hallazgo en sí, ¿sí?
Entonces, lo vamos a distribuir también. Son dos tablas. Esta, que es la de análisis comparativo entre instituciones, y la otra que la estamos organizando, aquí estábamos, incluso hoy estuvimos trabajando un buen rato, que es la de el comparativo. Contexto rural y urbano. Ajá. Que esto es lo que tenemos aquí abajo. Entonces esto lo copiamos del Drive, de lo que ustedes hicieron en el Drive. Entonces le vamos a pasar las tablitas ya listas. Al Solo compilado. pulan la redacción y los vamos a encargar por equipos. ¿Listo? Y con eso daríamos cierre al capítulo 4. Pensábamos en hacer otra cosa, pero luego dijimos, no, es que ya está hecho, no tiene sentido escribir sobre lo escrito. De hecho, el capítulo 4 es esto, solo que más extenso, ¿sí? Entonces, pues nada, ganamos mucho. Y esto también va para el informe. Esta tabla va para el informe, realmente, porque es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Exacto. Y entonces, bueno, eso se los vamos a pedir de manera oficial mañana. O sea, les mandamos estos archivos y las indicaciones y la distribución. Y les vamos a compartir entonces, Jenicita, ¿tú lo tienes ahí? Como la estructura del informe. Como en lo general. No escucho. ¿Sí me escuchan? Sí. Perdón que estoy hablando sola. Bueno, voy a compartir. Entonces lo que les vamos a decir, bueno, el grupo de la profe Jenny se va a encargar, por ejemplo, del análisis comparativo entre instituciones o entre el contexto rural y urbano. ¿Ya están viendo? Y ya al interior de los NRC nos distribuimos por categorías, subcategorías. Ya. ¿Ya están viendo? Sí. Bueno, entonces digamos que esta es nuestra carpeta en OneDrive. Aquí está la retroalimentación que ya hicimos. Vamos a guardar las retroalimentaciones así en carpeta para que no se nos vuelva el desorden que teníamos en el Drive anterior. Aquí lo que les dije, creé 2 nuevas carpetas, una para el informe de investigación y otra para los productos. Rápidamente les muestro, aquí están los 6 productos que vamos a crear, los 6 artículos, objetivos de aprendizaje, planificación estratégica, autoeficacia, expectativa de resultados, valor de la tarea y orientación a metas. Cada grupo, como quede conformado, entrará a su carpeta y empezará la escritura de su documento, de su artículo, según la revista seleccionada. Y de acuerdo a nuestras orientaciones, claro, todo el acompañamiento que sí. puntual. Está el informe de investigación, esta plantilla está también en nuestra plataforma, en nuestra aula, y ya lo estoy cargando. Eso, ahí ya lo vemos. Sí. Entonces, el título, es el título de nuestra investigación. Aquí esto también, el eje de la investigación, según como, aquí sería... Yo no sé si todos estén en la misma. Todos en la misma. Sí, la verdad voy a preguntar este dato porque no sé si todos están en la misma. Bueno, el NRC, dime. Que todos sabemos que hay 2 ejes de investigación, 2 líneas principales, que es la de procesos de enseñanza-aprendizaje y la otra liderazgo y gestión educativa, y eso se determina como al comienzo de la maestría. Esto es el NRC del profe Elkin, el NRC de los profes que están conmigo, el profe líder, los profes tutores, mes, día, año y ya, se acabó la primera hoja. En la segunda hoja, entonces otra vez, el nombre del proyecto y la sublínea autorregulación, y, investigador principal y líderes de la sublínea. Investigador principal, estuvo a la cabeza del profe Elkin y conmigo, digamos que a la par orientando el proceso. Coinvestigadores irían todos ustedes como estudiantes, el tiempo de ejecución 1 año y medio, el lugar de ejecución, entonces vamos a colocar todas las regiones a las que pudimos llegar, la financiación, sin financiación, productos de investigación, colocaríamos el libro y los 6 artículos, nombrando la revista, el evento si decidimos o de pronto algún grupo dice, no, mire, encontramos un evento y queremos hacerlo, pues nos vamos con evento y demás. ¿Listo? Hay eventos, perdón, Jenicita, hay eventos muy interesantes que además le publican a uno. Sí, claro. O sea, es que tiene esa posibilidad de publicación, entonces una ponencia internacional, entonces uno asiste a la ponencia, tanto físico o virtual, y de producto le dan publicación, por ejemplo. Bueno, está la introducción y empiecen a mirar esto. Y es que en la introducción piden una página.
Bueno, en la introducción tienen una página. De todo lo que tenemos que hacer la introducción en una página. ¿Qué pasa? Que si la hacemos en 2 páginas, pues bueno, está bien, ¿sí? O sea, no, pero no podemos pasar algo de 3, 4, 5 páginas porque seguramente el jurado dirá, lo devuelvo. Sí, en la introducción les podemos pasar como una plantillita o algo. Muy Yo tengo una sencillo, plantilla, de pronto nos toca concretarla un poquito, muy concreto. muy Ujú. concreta. Sí, Bueno, ese con el un marco, texto muy breve de la investigación, se hable como del problema un poquito, lance la pregunta y se diga qué se hizo en términos metodológicos, tin, 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 y se mencione como los hallazgos más importantes. sí. Tenemos el marco general de la investigación, que es donde están los contextos, el macrocontexto de la problemática, los antecedentes, que ya no podremos colocar todo lo que tenemos, sino tendremos que seleccionar y ser estratégicos Los en más cuál cercanos. dejamos, ¿cierto? Tenemos la descripción y formulación del problema, que tenemos también que limitarlo y quizás dejarlo un poco más general y no no dejarlo particularizado por las instituciones como tan juiciosamente lo hicimos, ¿sí? Porque para este momento, para este apartado, tenemos 2000 palabras. 2000 palabras eran como 8 páginas, Elkin. Sí, Como, sí, no, pero yo estoy seguro que en lo que tenemos en el capítulo 1 hay una parte tejida en general, de donde les hicimos varios comentarios, les decíamos hay que problematizar desde la sublínea, hay que problematizar desde la autorregulación y ustedes lo iban mejorando, puliendo. Entonces, esa parte ya la tenemos. Eso es como copiar y pegar y adaptar. Y algunas cositas sí nos toca como organizarlas, pero es como un ejercicio más de seleccionar, de cortar, pegar, y ahí vamos a estar nosotros muy pendientes y orientándolos para cada cosa. Porque, por ejemplo, esa problematización general, integrada, la tenemos. Nosotros todo eso lo tenemos. Eso está en alguna parte cuando se habla de la población y se mencionan los contextos particulares, sí, pero sí tenemos el pedacito, pues, bien bueno, en donde está el problema como tal, desde la sublínea. Desde la sublínea, eso ya lo tenemos. ¿Sí me oyeron? Sí. No escucho. Sí, profe. Jenicita, ¿sí me escuchó? Sí. Se le bloqueó el micro. Maestro, una pregunta, o sea, no era colocar todo lo que ya habíamos trabajado en ese formato, o toca volver a hacer partes, que lo que era que me perdí. La mayor Suprimir. parte, yo pienso que en un 90% es copiar y pegar. No, por ahí en un 80% es copiar, pegar y empatar. En algunas partes, como por ejemplo, ¿cómo le digo? En los resultados, de pronto sí nos toca como hacer un esfuerzo. No, realmente es más saber seleccionar. Por ejemplo, hay una parte en donde tenemos muchos antecedentes, pero nosotros tenemos un límite para los antecedentes. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Mirar de los antecedentes cuáles son los más recientes y cuáles son los más cercanos a nuestra investigación y conectarlos, ¿sí? O sea, copiarlos, pegarlos y hacer conexión entre uno y otro, ¿sí? A no ser de que nos coincida pues que ya está conectado, entonces no hay problema. En el planteamiento del problema nosotros tenemos ya, digamos, ese apartado prácticamente desarrollado y quizá simplemente nos toque mencionar las instituciones solamente, ¿sí? Entonces, sí la mayor parte es seleccionar, copiar, pegar y empatar. Bueno, articular bien. Y en algunas partes quizá nos tengamos que redactar cositas. Por ejemplo, la introducción hay que redactarla y siempre así sea una tesis individual o grupal, hay que redactarla. El capítulo 3 quizá es muy extenso, entonces podamos decidir que lo de la validación de los instrumentos es muy largo y vamos a dejar solo un pedazo, ¿sí? Y así es como ir mirando, midiendo de acuerdo al formato institucional e ir como organizando el documento. Pero, ¿qué les digo? O sea, eso es lo que nos compete hacer en este semestre. O sea, esa es la tarea que tenemos que hacer porque es que la investigación ya la terminamos. O sea, a nosotros nos falta pulir esa tabla, que ustedes ajusten el capítulo 5 y ver qué otras cositas hay más por ajustar y terminamos la investigación.
el tiempo que tenemos de aquí en adelante, estos 3 meses, es para Es de hacer esto que afinar nos todo. toca hacer, de copiar, pegar, redactar lo que haya que redactar, y es eso, para eso tenemos, digamos, la disponibilidad del semestre como tal. Eso es lo que nos ocupa hacer este informe y por equipos hacer los artículos. A ¿Me nosotros el escucha? tiempo lo tenemos para eso. En otros casos, seguramente en otros proyectos sombrilla todavía estén analizando. Nosotros, como juiciosos, trabajamos en vacaciones, nosotros nos dedicamos a eso. Eso es lo que nos compete hacer, ¿sí? Eso es lo que nos toca hacer. Que tenemos todo muy limpio, muy organizado, pues ventaja para nosotros. Pero los tiempos están determinados para esto que nos toca hacer. Es decir, tenemos una determinación de un tiempo, ¿cierto? Para hacer ese informe, para construir ese informe. O sea, no es que toque hacerlo y que no está dentro de los tiempos, no, hacen parte de la agenda. Los artículos también tienen su propio tiempo en este semestre. Nosotros vamos en la, ¿qué? ¿Tercera semana? Tercera semana. Tercera semana y son 16. Nosotros, el trabajo que nos queda es para estas 16 semanas. Perdón, para estas 13 que faltan. ¿Sí ven? O sea, eso es lo que nos toca hacer. No es que, ay, ¿cómo así que toca de pronto? Pues porque puede llegar a entenderse así, que ahora después de haber hecho un documento de 500 páginas nos toca volver a hacer otro de 40. No, esto es lo que toca hacer y es lo que está determinado y está el tiempo determinado para esto. ¿Que nos va a tocar un poco más suave? Sí, claro, porque es que somos 16 personas para construir un documento de 50 páginas. ¿Sí? Que yo sé que tiene sus complejidades y todo, pero afortunadamente, como lo hemos reiterado en esta sesión de hoy, el capítulo 5 va directo para ese informe. Las tablas que ustedes nos van a ayudar a pulir allí van directas para ese informe. En el planteamiento del problema hay un pedazazo que va directo para ese informe. Y así está todo. Y así está todo. Así está todo. En lo en el análisis de resultados es donde tenemos que de pronto, ¿sí? Ahí ver cómo nos llevamos los resultados más importantes, pero pues por eso nos vamos a llevar el capítulo 5 completo, porque Y la ahí tabla, está que todo. finalmente son los resultados más importantes. O sea, Exacto. ajá. Y algunas evidencias, de pronto algunas figuras, algunas Sí. tablas que muestren la riqueza de que se trabajó en todas las instituciones, pero en eso sí tenemos que ser absolutamente claros. Este PIA 3 de nosotros, afortunadamente, este en particular, era para terminar las cositas que nos faltaban, como lo estamos haciendo, y para concentrarnos en ese informe ejecutivo de 50 páginas y en la elaboración de los 6 artículos, que son en paralelo. O sea, no tenemos que hacer 6 artículos, tenemos que hacer un artículo por equipo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Y ese artículo por equipo tiene una extensión de entre 15 y 25 páginas o 30, dependiendo de lo que determine la revista las revistas que se escojan. De acuerdo. Claro, entonces es eso. Entonces es importante que eso lo tengan claro. Que sí vale la pena como aclarar, y es que finalizando octubre, a mediados de octubre, este documento informe tiene que estar en manos del par evaluador. ¿Sí? La fecha es del 18 al 31 de octubre. Tiene que estar en manos del par evaluador. Entonces nosotros sí lo tenemos que haber terminado para esa fecha, ¿sí? Y habernos asegurado de que esté la bibliografía completica, por ejemplo, ya estábamos hablando con Jenny para el tema de las referencias bibliográficas, porque tienen que estar las referencias que aparecen en el informe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo podemos distribuir en que unos revisen de la página tal a la página tal, para que se aseguren de que en la bibliografía están esas referencias y para que las ajusten, si hay que ajustarlas. Otros trabajan de la página tal a la página tal, y somos muchas manos para terminar, digamos, este informe. Entonces, en esa fecha que nos comenta la profe Jenny, es cuando el par evaluador tiene que tener este informe ejecutivo en sus manos, lo lee. Como les decíamos hace un rato, nosotros nos vamos a asegurar de ponerle ahí a la mano los anexos, así nos toque mostrarle ¿cómo se dice eso? Como carpetas, o no sé, o así nos toque entregarlo como sea, pero con carpetas, y es que pesa mucho,
para que vea lo que hicimos, lo que tenemos organizado para el libro, para que vea todas las matrices que hicimos, para que vean cómo se aplicó los instrumentos, para que le metamos archivos allí y la persona ante cualquier inquietud que tenga, que diga, uy, no, esto está como charro, ¿será que no es? Vamos a mirar si fueron juiciosos en lo metodológico, vaya y mire, ¿sí? Entonces, Claro. nada de lo que se ha hecho sobra. Sí, es importante decirles que esta es la primera vez que solicitan informe. Por eso nosotros veníamos haciendo un documento normal, ¿sí? Solo que, dada, digamos que la cantidad de la extensión que estaba saliendo, pues el pobre par tenía que leer en menos de 8 días 400 páginas y eso contando que le dieran solo una investigación. Entonces se decidió y se tomó, digamos que es la decisión de que se generan informes de investigación, que es realmente lo que se están avalando hoy en las instituciones, ¿no? Hoy las tesis, si ustedes no sé si saben, pero las tesis de maestría hoy no son más de 60 páginas, 80 páginas. Una tesis de doctorado que antes eran 500 páginas ya son solo 200. Entonces, digamos que todo eso nos ha hecho repensarnos y reconfigurar también los procesos de socialización ante el par y hacerlo un poco más práctico, eso sí, con la seguridad y con la tranquilidad de que si el par quiere profundizar, tiene el material Tiene completo para información en hacerlo. la mano. O sea, muy seguramente los libros ya desaparecerán, o sea, digamos la idea del Sí, libro ya desaparecerá, o sea, ya definitivamente van a decir no libro, ¿sí? Pronto van a decir no libro. De hecho, el proyecto de investigación que estamos empezando ya nosotros no lo podemos proyectar como libro, ajá, tenemos que proyectar de una vez como artículos, pero para ese proyecto en particular ellos tienen que presentar un documento anexo en donde se muestre que ellos sí revisaron por lo menos 16, 15 la rigurosidad. investigaciones, que hicieron un ejercicio de revisión muy juiciosa de los temas del marco referencial y tienen que mostrar esos soportes, esos documentos, tienen que mostrar absolutamente todo, ¿sí? O sea, lo tienen que hacer. De pronto a ellos les toca un poquito más fácil que a nosotros, es que no tienen que redactar tanto, pero sí tienen que tener toda la información como soporte y tienen las actividades, digamos, establecidas para dar cuenta de que eso fue riguroso, ¿sí? Y Sí. luego anexan toda esa información. Pero desde el comienzo se empieza a pensar es en los artículos, desde el comienzo en el informe y en toda la construcción de los anexos que ellos tienen que presentar. ¿Cuál es nuestro anexo? Todos esos anexos por separados que ellos presentan es lo mismo que tenemos nosotros para el libro, que lo tenemos juntos. Así es. Más todas las matrices, todo lo que hicimos, digamos, en Excel y eso. Y hay Así una es. preguntita de Rosalena. Bueno, es que no estoy viendo, me quedé sin audio, me tocó conectarme desde el celular para que me escuchara. Dale, Rosalena. Profe, es que necesito que me recuerdes exactamente la fecha. ¿Qué fecha fue la que dijeron? Como del El 18 al Del 31 más o 18 menos. al 31 nosotros tenemos que hacer la entrega final del informe. Es decir, ese día el profesor Elkin y yo, a más tardar, tenemos que decir, el informe está listo, podemos someterlo a jurados. Eso. De octubre. Ahora, Es decir, que nosotros tenemos de qué fecha a qué fecha para entregarlo más o menos tentativa. ustedes nos lo tienen que entregar por tardísimo, por ya completo, el 17 de octubre, para que el profesor Elkin y yo podamos hacer la evaluación y decir, listo, se va a jurados. Sí, digamos que el 18 de octubre tiene que irse ya con la última revisión de nosotros. Exacto, o sea, ya con la aprobación de nosotros. Es decir, que del día de hoy a el 17 de octubre nosotros esperamos haber hecho ya las revisiones suficientes para que ese 18 nosotros seamos de los primeros proyectos que se entreguen, para que digamos que nos asignen jurado cuanto antes y podamos también prepararnos con tiempo para el proceso de sustentación, Para hacer la sustentación. simulacro. Claro, tenemos que Exacto. hacer simulacro, tenemos que saber prepararnos en preguntas. O sea, creo que es un proceso también muy interesante y muy bonito. Y pues la idea es que, no sé cómo se ha hecho, no todos han participado, los 16 estudiantes no han participado, lo hacen lo hacen 4 o 5 compañeros y en la sección de preguntas se le da la voz a otros, por ejemplo. Entonces tenemos que mirar cuál es la mejor estrategia para que todos participemos y que pues se vea un trabajo en equipo.
Además, ese es un momento especial. En el marco referencial, por ejemplo, todo está muy organizado. Es más como cortar, pegar y unir. Seccionar. O sea, Sí. pues nosotros tenemos muy bien organizado el marco referencial. Entonces, es dejar los temas más importantes, más cercanos a la investigación, más, sí, Ajá. nos hacemos entender, exacto, o sea, mucho ya está, o sea, eso es más, yo no sé qué porcentaje, pero yo podría decir que un 80% es unir y pegar y conectar, y el otro por ciento puede ser reescribir algo, o qué sé yo. Ni siquiera, yo creo que es menos, pero bueno. Sí, yo Profe, creo que y en ese orden de ideas, los artículos, ¿tendríamos que ir alternando la construcción del informe y los artículos o cómo es lo de los artículos? sí, Así es, digamos que va más o menos a la par. Sin a la- embargo, digamos que cuando ustedes entregan el 18, el 17 de octubre, cuando ustedes nos hacen la entrega a nosotros el 17 de octubre, ya a la semana del 1 de noviembre, que cuando el informe ya se ha ido a jurados, ustedes ya están haciendo mínimo la segunda entrega de los productos. Mínimo, porque la primera entrega del producto la tienen para la semana del 26 de septiembre. Sí, es un trabajo en paralelo, solo que en un momento se va al informe y se continúa con los Ajá, artículos. exacto. Y para los artículos sí tenemos plazo La tercera entrega, ya les digo cuándo es. hasta finalizar, digamos, noviembre. Sí, 10 de 10, sí señor. Exacto. Sí. A finalizar noviembre nosotros ya tenemos artículo terminado. Luego, ya cuando nos devuelvan digamos, el concepto, pues nos den el concepto del par evaluador, dependiendo de lo que nos pidan ajustar, pues ajustamos. Ya eso ya depende de lo que el par solicite. De pronto el par diga, no, bueno, aquí hay que hacer más énfasis en lo metodológico, recomiendo Queremos saber más de esto en el informe. aquí, y ahí ya, pues ya dependemos es de ellos. Uh-huh. Pero sí es un trabajo paralelo, es un trabajo paralelo. Y realmente es más de socialización, ¿sí? Es más de socialización, es más de retroalimentación. Este proceso con los jurados. Y así aplica para todas las tesis en la maestría. O sea, digamos, Jenny y yo tenemos tenemos, no sé, tenemos como ya 5 o 6 tesis, además del proyecto Sombrilla, en este proceso final de PIA 3, que son tesis individuales o tesis de 2 o de 3, y ellos están haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ellos sí tienen que entregar la tesis completa. O sea, un documento de 100 páginas, más o menos, 90, 100 páginas, con todos los capítulos y con todo el rigor como nosotros lo tenemos, pero pues ellos solamente aplicaron en una institución. O sea que ellos sí tienen un marco, digamos, un marco metodológico muy parecido al de nosotros, un marco referencial, pero en la parte de los resultados, ellos solamente tienen que presentar resultados de una institución, no de 10, como en el caso de nosotros. Por eso El reto nuestro está, la opción de la extensión del documento. Pero ellos tienen exactamente que hacer lo mismo. Antes del 18 nos toca entregar las tesis completas de esos 6, 7 estudiantes que tiene Jenny y los que tengo yo a esos jurados, y los tiempos son los mismos, y ellos desde prontico tienen que empezar a hacer su producto de difusión. Ellos, cada uno tiene que hacer un artículo. Aquí el artículo lo hacen 3 personas, en 2 personas, 3 personas, 4 personas. En las tesis tiene que hacer cada uno su artículo. Igual, el mismo artículo, la misma extensión, dependiendo de la revista que escogió. Entonces, es la misma realidad. Y los tiempos son los mismos, o sea, sustentamos en los mismos tiempos. Pero yo quiero dejarles, o sea, como el parte de tranquilidad, y es que realmente lo tenemos todo. O sea, lo que nosotros tenemos es que ajustar de un documento grande, muy robusto, ¿cierto? A unos lineamientos que nos pida una revista con temas específicos que se les serán asignados el día de mañana. Esperamos tenerles ya los cuadros y saber cómo van a quedar distribuidos, ¿sí? Exacto. Entonces, digamos que importante eso, o sea, no se vayan a cargar como con que no, es que es mucho trabajo, no es mucho trabajo, o sea, ustedes ya hicieron todo.
¿Qué nos falta? Ajustar a unos requerimientos técnicos de la maestría, el informe de investigación y los productos de difusión que trabajarán en equipos más pequeños. Y digamos que más allá si es mucho o si es poco lo que hay que hacer, es lo que dispone la maestría, y ahí sí digamos que nosotros... Exacto, o sea, es lo que dispone la maestría. Y el A mí último empujón también. Oiga, ¿cómo así que yo solito que tengo que hacer una investigación? Yo tengo que, en PIA 2, imagínense, diseñar instrumentos, validarlos, aplicarlos y analizar. A mí me parece que eso es mucho, pero pues es lo que se dispone desde el programa, y eso lo hemos discutido. Y siempre se ha llegado a la conclusión de que no hay otros tiempos, de acuerdo a lo que exige el Ministerio de Educación, lo que se hace, lo que busca el programa. Y sí es un trabajo fuerte, pero pues digamos más allá de si es mucho o si es poco, lo que a nosotros nos parezca si es mucho o si es poco, es lo que se determina desde el programa. Vuelvo y reitero, nosotros ya la sacamos, o sea, nosotros ya terminamos. La mayoría de los proyectos sombrilla están en otros procesos todavía, analizando. A nosotros nos sirvió mucho la trabajadita en vacaciones, realmente. ¿Listo? Bueno, les sigo compartiendo los otros apartados de la investigación. El segundo es el marco de referencia de la investigación. Aquí tenemos 1500 palabras, marco conceptual, marco teórico, marco legal, si aplicara. Luego el siguiente es la parte metodológica, método y metodología de la investigación, metodología, población muestra, categorización, las variables, instrumentos y técnicas, procesos y validez. Esta tiene 1500 palabras. Las fases del estudio, procesos de organización, de análisis y discusión de la información, y el siguiente apartado es el de análisis y resultados. Aquí están los hallazgos, la discusión y el análisis, las conclusiones y las recomendaciones. Y por último, las referencias. ¿Sí? Esto es todo. Dime. Y digamos que en este informe cambiaron unas cositas de las normas APA, de la última versión, de la versión 7, pero son mínimas. Por eso ustedes ven como los niveles de titulación unos a la izquierda, o sea, como que hubo unos cambios pequeñitos y ya se toman en cuenta en esta, digamos, en esta. Por ejemplo, que esto antes iba con la sangría, ahorita va allá. Hay cositas, como 2 o 3 cositas cambiaron. Pero esto solamente será para el informe. O sea, maestro, ¿ese es el informe que tenemos que presentar? Este es el informe. Esa es la estructura del informe que hay que presentar. Y ahí es de una manera muy estratégica cómo vamos a hacer para traer ese capítulo 5 y conectarlo como la parte principal, digamos, de los resultados, ¿cierto? Y de las conclusiones, cómo lo podemos encajar allí. Y obviamente deshacernos de la nomenclatura que traíamos de 5.1 y 5.2, cómo lo unimos bien. Que nos traemos del marco referencial, por ejemplo, que tenemos un trabajo muy amplio en términos de la teoría de no sé quién, la teoría de fulano, la teoría de sultano, cómo nos traemos lo más esencial allí, cómo lo copiamos y lo pegamos y lo articulamos, cómo concretamos un poquito ese método, ese capítulo 3 lo compactamos un poquito, y de qué nos deshacemos. Nos deshacemos del informe, pero quedan para el libro, para esa apuesta por el libro, ¿sí? Y así, o sea, eso es lo que vamos a hacer. La tabla de categorización es la misma, entonces se trae, todo ya está redactado, y bien redactado es editar, o sea, es cortar, pegar, con la orientación. Hilar. No los vamos a dejar solitos a que digan, escoja usted qué trae el marco referencial, no. Ya les vamos a decir, por ejemplo, si en el NRS mío nos ocupamos, por ejemplo, del marco referencial, ¿sí? Pues digamos que nos tocó el marco referencial o el método, pues yo voy a estar encima diciendo, bueno, miremos acá, revisemos estos temas, les sugiero que este tema de la autorregulación se integre, que se vaya todo el componente de planificación, de lo que tiene que ver con lo que realmente es la investigación. Eso va derechito para allá.
¿sí? Y si nos pasamos de la extensión que nos piden ahí en palabras, pues tenemos que mirar a ver qué quitamos, ¿sí? Pero entonces no volviendo a redactar, sino de una manera muy estratégica, editando. Por eso les digo, seleccionando información, cortando, pegando y haciendo una muy buena articulación donde hagamos los cortes, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer, pero ahí sí nos toca a nosotros estar muy pendientes con los equipos puntuales que van a ocuparse, porque aquí estamos hablando de un informe de 50 páginas, pero realmente es un trabajo de 4 equipos, ¿sí? De 4 equipos de trabajo, de 4 personas, de 4 estudiantes con la orientación de nosotros, para lograr un documento de 12, 13 páginas, ¿sí? Para lo que nos Sí, corresponde. Entonces, eso es sí. lo que tenemos que ver acá, que esto no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de 16. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí hacer en el informe? Digamos que a mí me tocó el apartado metodológico, entonces responder por ese apartado metodológico en tantas páginas y ya. Luego, pues en un ejercicio ya de articulación de todos esos apartados, pero pues por eso Leerlo, apropiarse del informe. ahí sí podemos decir que es fácil. O Ujú. sea, si lo vamos a hacer por equipos es fácil, esto no lo va a hacer Sí, una persona. claro. O sea, va un trabajo que tiene su tiempo en la agenda en PIA 3 para hacer una articulación de un apartado de 12 páginas. Podemos decir que es no fácil, pero sí es mucho más sencillo que hacerlo pues uno solo, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que hay que hacer. De acuerdo. Profe, una pregunta. La tabla que nos estaban mostrando, ¿esa cuándo hay que entregarla o para qué fecha Pues está ese es el esa? trabajito que les vamos a pedir como es desde mañana, esta semanita, y ya, digamos, Miren, nosotros tenemos la siguiente entrega en plataforma, a ver, que es el capítulo 5, que fue a lo que nos adelantamos. que ya lo hicimos. Sí, que fue a lo que nos adelantamos. También y me ubico porque construcción de conclusiones. Esta cierra el 12, ¿cierto? O sea, este fin de semana. Yo creo que podríamos correr esa entrega del 12 a la siguiente semana, que es, miro el calendario. Calendario. Pero digamos que el ajustecito de las tablas. Al 19, profe. Podría ser al 19 los ajustes del capítulo 5 y las tablas. Y las tablas. Y los comentarios que tienen ahí pendientes de los otros capítulos, ir afinando para que no nos coja el tiempo. O sea, las tablas no llevan mucho tiempo porque es revisar lo que ustedes ya escribieron, simplemente es revisar que técnicamente esté bien escrito, que tenga cohesión, que tenga coherencia, que no haya Ahí de tercera persona. Sí, esas cositas. cosas que ustedes ya han venido haciendo en los trabajos. Exacto. Y realmente vuelvo a lo mismo, o sea, el informe lo vamos a distribuir. Sí. Y como o sea, está como tan determinado por partes, no nos va a facilitar el trabajo en equipo. Perdón, el trabajo por equipos. O sea, el trabajo pues, separado por equipos, porque nos vamos a distribuir. Unos hacen la problemática, los otros se encargan de ajustar el marco referencial, los otros el método, los otros el análisis de resultados, y ahí nos distribuimos. ¿Qué fecha me dijiste que quedaba, Rosita? 19, profe. Sí, 19 de septiembre. Y para el libro, sí. ¿te parece 19 de septiembre? Entonces la entrega del capítulo 5 con las correcciones de la tabla del capítulo 4 y correcciones menores del documento. Sí, perfecto. Entonces ya quedó en mi plataforma, en mi aula ya quedó corregido. ¿Qué fecha quedó, Janicita? El 19 de septiembre, ¿cierto? Se entrecortó. ¿Sí me escuchas? Sí, ya. Se entrecortó un poquito, pero ya. Sí, 19 de septiembre. Exacto. Y para los artículos también en gran parte la información ya está, pues porque
al que le correspondió el artículo de autoeficacia, pues se trae todo su componente de autoeficacia ya redactado de lo que tenemos para el libro, ¿cierto? Y ya se trae toda la información organizada. Y también tocará mirar pues si se reescriben algunas cositas. En fin, eso es. Ajá. Ese es el panorama, muchachos. Estamos súper bien. Sí, de tiempo estamos súper bien. Porque los artículos, digamos que tenemos hasta finales de noviembre para enviarlos. Cada artículo está entre 15 y 25 páginas dependiendo de la revista, ¿cierto? Mucha de la información de los artículos ya está. El informe lo tenemos para el 18 de octubre. Ya, digamos, en una revisión final, que nosotros, digamos, ya esto se fue para pasadito muy juiciosamente por el Turnitin. Ahí sí nada de, no nos podemos tener, digamos, niveles de recurrencia altos para nada. Y se va el informe, el para ya juicioso, leyendo y confirmando todo lo que hicimos en los anexos, emitiendo su veredicto, y ustedes siguen en el proceso de construcción de los artículos. Siguiendo en lo que van, digamos, en la construcción, en pulir, en continuar, lo que sea, de los artículos como tal. Cuando a nosotros ya nos den la, digamos, como el veredicto, y dependiendo del concepto, es decir, si el concepto es muy positivo, de inmediato empezamos a hacer el proceso de preparación para la sustentación. O sea, quiénes van a sustentar, cómo vamos a sustentar, cuánto tiempo nos vamos a tener, qué material de apoyo tenemos que organizar para esa sustentación. Y si hay comentarios mínimos, pues hacerlos también en paralelo, porque cuando el par emite el veredicto, nos dan 5 días hábiles para ajustar. Independientemente de que sean cambios mínimos, cambios no tan sustanciales, dan, digamos, 5 días para hacer esos 5 días hábiles, como una semana, para hacer esos ajustes. Y pues de inmediato, si nos toca hacer ajustes trascendentales, nos toca de una ponernos en eso y digamos, parar un poquito lo que estemos haciendo, ¿sí? Y volver a entregar hasta que nos digan ya, efectivamente, ya todo bien. Entonces ahí sí seguimos normal. Ese es el panorama. Entonces, digamos que en tiempos estamos súper bien, ganamos mucho tiempo con lo que hicimos en vacaciones, y el trabajo es por equipos, tanto para los artículos que se van a ocupar de un artículo como para el informe. Y si tenemos una tarea, y tenemos hasta que terminemos esa tarea, de hacer una revisión muy juiciosa de detallitos técnicos y de redacción de todo el documento para el libro. De acuerdo. O sea, tenemos que leer y ahí sí nos volvemos y nos distribuimos de la página a tal página, revisan que la redacción esté bien, que no se nos han ya ido cositas por allí, que las citas están bien organizaditas, que las figuras sí están bonitas, que no hay unas churulecas, que cositas así. Ujú. Porque Janicita también va a averiguar con la persona pues, que maneja el tema de investigaciones, a ver si hay una plantilla o si hay Los una parámetros, modelito, así como los, ajá, como en diseñito pues para el libro. O sea, sí. no que toque organizarlo diferente, no, ya está. Sino que, por ejemplo, el tipo de la letra de los títulos, cómo es, cómo es el arte, digamos, de esos libros que Uniminuto, o como los trabaja Uniminuto, la editorial de Uniminuto, ¿sí? Para Eso que sería. eso ¿Alguna es. otra pregunta? Nosotros, como siempre, pues vamos a estar pendientes de responder sus dudas al aula, al WhatsApp, bueno, a donde les quede más fácil ponerse en contacto con nosotros. Dejarles o recalcar lo que el profesor dijo, este último proceso vamos a estar súper, súper pegaditos a ustedes, siempre lo hemos hecho, pero ahora más porque ya es el momento como de afinar materiales eh, que van a ser como de manejo ya público. Entonces,
confiamos en que todo salga bien, han sido un grupo maravilloso, entonces tenemos que dar este último empujón y hacerlo bien porque la investigación, pues obvio, se lo merece. Yo me estoy preparando psicológicamente para tanto aplauso. El día de sustentación. No me estoy preparando para una cosa distinta. O sea, yo no me he pensado, y lo hemos hablado con Jenny, no nos hemos pensado algo distinto al impacto que vamos a tener con el trabajo, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Dependiendo también quién le toque a uno como par evaluador o, ¿sí? Hay gente que le gusta dar palo por dar palo, y pues tenemos que estar preparados también psicológicamente para lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, pero yo siempre me he visualizado como un momento muy bonito en la sustentación. Ni siquiera me imagino al par allá leyendo el documento, sino que yo ya me imagino es como allá en la sustentación, como compartiendo de manera natural, contando, mostrando, como ese trabajo tan bonito que ustedes han hecho. Entonces, yo siempre me veo, es así, o sea, yo no me veo en otra cosa, yo no sé. No debería, pero sí me veo es como en eso. Dudas, preguntas, inquietudes, y vamos concluyendo para no demorarlos más. Porque hoy sí nos extendimos, hoy sí no cumplimos con el propósito de las reuniones ejecutivas. Entonces, si no es más, muchachos, mañana les compartimos el documento de las tablas y las indicaciones para lo que deben tener en cuenta para afinar, digamos, esos contenidos de la tabla. Es simplemente detallar que estén bien redactaditos, que no haya problemitas técnicos y ante todo como que los encabezaditos sean como muy neutrales, ¿sí? Que no se discrimine por como en primer lugar, en segundo lugar, el primer hallazgo, el segundo hallazgo, sino que todo sea neutral. Se encontró esto, se encontró aquello, como mirar ante todos los encabezados y asegurarse de que la redacción esté en tercera persona, que no haya, por ejemplo, o que hablen en propiedad de sus estudiantes, por ejemplo, que mis estudiantes, nuestros estudiantes, sino los estudiantes, y que todo ya pasó, ¿listo? O sea, que esto es pasado, que es narración en pasado y en tercera persona. Profe, ¿ustedes nos dicen quién coge cada tabla o...? Sí, la vamos a separar una tabla para un NRC y otra tabla para otro. Tienen la O misma sea, mañana proporción. nos informan qué tabla nos corresponde a cada NRC. Exacto. Y ya Sí. internamente, por ejemplo, a nosotros nos ha funcionado más los equipos como al interior del grupo. En el NRC de la profe Jenny también tienen su forma de trabajar como grupo, de distribuirse como grupo. Entonces, seguramente en mi NRC yo pues les voy a decir, me gustaría que tales personas me afinaran las subcategorías tales y ustedes tales y tales, como lo hemos venido trabajando, y dependiendo del método que ustedes tengan internamente al interior del NRC con la profe Jenny, ustedes también se distribuyen. Pero lo que sí es claro es que son dos tablas con la misma proporción, y, digamos, podemos distribuir una para un NRC y otra para el otro. ¿Listo? Y esas tablas son las que cierran el capítulo 4 y los ajustes que están haciendo el capítulo 5, y ahí termina la investigación. Ya lo demás es documentos técnicos, o sea, sí, ya la parte investigativa termina. ¿Listo? Eso es, ¿Listo? queridos. No siendo más, voy a detener la grabación.